Hola y muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. Les tenemos 2 entrevistas exclusivas ya que es el mes de la concienciación de la salud mental y seguimos a plena temporada de graduaciones. Pero antes de eso les tenemos su resumen de noticias. La emoción y la anticipación se calman con el anuncio del nuevo Papa. Tuve la oportunidad de conversar con miembros de la comunidad católica local y líderes de la diócesis de Tyler sobre la elección del Papa León XIV. Un momento histórico no solo para los católicos, sino para todo el mundo. La noticia del Papa León XIV ya está cambiando iglesias católicas del este de Texas. El obispo de Tyler, Gregory Kelly, ofreció una misa en la capilla de los santos Pedro y Pablo para honrar y orar por el nuevo Papa. Su nombramiento fue inesperado, pero una gran sorpresa. En comparación con las últimas semanas, esta misa fue diferente. Marcó la transición de un periodo de duelo e incertidumbre a uno de esperanza, al comenzar una nueva era en la Iglesia Católica. Una era llena de orgullo estadounidense. María García, asistente administrativa de la diócesis de Tyler, dice sentirse muy orgullosa de ser estadounidense. Un momento histórico como estadounidense guiará ahora a más de 1,000 millones de católicos en todo el mundo y a las decenas de miles aquí en el este de Texas. El Papa León XIV será instalado formalmente como Papa en una misa del 18 de mayo. Nos dio mucha alegría cuando escuchamos las noticias que él había salido elegido y qué alegría que mencionó Perú y específicamente Chiclayo. Y como chiclayana me ha dado mucha alegría. Esta fue la reacción local de donde el Papa León XIV estuvo en Perú por un tiempo. Están surgiendo nuevos detalles sobre un video viral que captura el altercamiento de un oficial de policía de Tyler con una mujer durante un arresto. Los reportes de un robo en un Dollar General de Tyler el domingo por la tarde se intensificaron hasta convertirse en un forcejo, un disparo y un arresto, todo capturado en cámara. Un video del arresto tomado por un celular de testigos se volvió viral rápidamente en redes sociales. La policía ahora afirma que recibieron una llamada alrededor de las 2 de la tarde en relación con un robo que involucraba a 2 mujeres en el Dollar General de Gentry Parkway. Una de las sospechosas, ahora identificada como Brianna Irwin, presuntamente intentó irse y no escuchó las órdenes de los oficiales. Según imágenes de la cámara corporal publicadas por el Departamento de Policía de Tyler, se puede ver Irwin intentar alcanzar el arma de un agente dentro de su funda. El arma se dispara. El agente golpea a Irwin con la mano cerrada y ella es detenida. El jefe de policía de Tyler, Jimmy Toller, afirma que la unidad de integridad del departamento ahora está investigando el accidente. El agente involucrado se encuentra ahora en servicio administrativo mientras el departamento realiza una investigación interna para determinar si la respuesta se ajustó a las normas. Algunos miembros de la comunidad afirman que el incidente no ha minimado su confianza en las fuerzas del orden locales. El jefe Toller afirma que es posible que el departamento publique el video de la cámara corporal completa una vez que la investigación haya avanzado. Para consultar la política completa sobre el uso de la fuerza del departamento, visite nuestro sitio de web cbs19.tv. Y en otras noticias, podrían haber más arrestos en relación con el brutal asesinato de Michael Ortiz, de 16 años. El sheriff del condado de Houston, Zach Bench, ofreció una conferencia de prensa para actualizarnos sobre la investigación. Documentos de arresto revelan que Ortiz, visto por última vez el 29 de abril, fue atraído a una zona boscosa, golpeado hasta la muerte con un tubo de metal y arrojado a una zanja. Ortiz fue encontrado muerto cerca de la iglesia bautista de Mount Olive el viernes 2 de mayo. Edgar Hernández, de 18 años, y Emanuel Mata, de 20, presuntamente agresaron y golpearon hasta la muerte a Ortiz. El sheriff del condado de Houston, Zach Bench, informa que 4 sospechosos, incluyendo a Hernández, Mata y 2 menores, han sido arrestados y enfrentan cargos de asesinato. En este momento, los investigadores siguen buscando a más posibles sospechosos.
Una declaración controversia hace que un juez del este de Texas se encuentre en medio de una demanda federal después de que la demanda afirma que dijo que un hombre muerto no puede testificar. En una demanda presentada el 1 de mayo, Cody Webb afirma haber recibido una llamada telefónica de 19 segundos entre el 20 y el 23 de octubre del juez de paz del condado de Rains, Robert Franklin, tan solo 2 días antes de que Webb se declarara sin oposición en un caso de delito grave pendiente. Está demandando a Franklin y también al condado de Rains. Según Webb, se violaron varios de sus derechos constitucionales. La demanda también determinó que las acciones de Franklin constituyen opresión oficial y manipulación de testigos. Una pelea por exceso de velocidad se termina en muerte. Un hombre de Lufkin enfrenta cargos de asesinato tras presuntamente disparar y matar a otro hombre. Philip Gersbach presuntamente le disparó a Jeffrey Arriola tras un enfrentamiento desarrollado por la esposa de Arriola, que le hacía señales para que se detuviera. Ella afirmó que Gersbach conducía demasiado rápido, lo que provocó amenazas. Gersbach declaró a los agentes que temió por su vida y disparó múltiples tiros. Intentó aplicarle RCP a Arriola antes de que llegara a la agencia. Gersbach ha quedado en libertad con una fianza de $15,000. La oficina del sheriff del condado de Houston está aumentando las patrullas después de una serie de robos. Según la oficina del sheriff, los robos ocurrieron en la zona cerca de la carretera FM 1272 y la carretera del condado 2290. Las autoridades dicen que la mayoría de estos delitos se pueden prevenir y que los ladrones suelen asaltar los vehículos sin cerrar. Se les recuerda que cierren con cerraduras su casa y su vehículo, oculten sus objetos de valor y reporten cualquier actividad sospechosa. No se han identificado sospechosos a este tiempo. En este momento, la oficina del sheriff está trabajando para identificar a los que cometieron estos delitos. La oficina del sheriff del condado de Anderson también reportó 2 robos. 100 llamadas al día. Esa es la cantidad de personas que llaman a las compañías de aire acondicionado en el centro de Texas para intentar satisfacer la demanda durante estas altas temperaturas. Obtuvimos la perspectiva de un técnico de climatización sobre lo que debe tener en cuenta. Charlie González es el técnico superior de aire acondicionado y calefacción Cowboys. Charlie recomienda que haga reparar su aire acondicionado lo antes posible para prepararse para el verano. Llame con antelación, asegúrese de que cada pieza funcione. Es la clave para mantenerse fresco. Un brote nacional de sarampión ha crecido a más de 1,000 casos. Los departamentos de salud estatales afirman que los casos están relacionados con el brote en el oeste de Texas que comenzó en febrero. Estos casos se han propagado a Nuevo México, Oklahoma y posiblemente Kansas. Las autoridades de CDC afirman que casi todas las personas infectadas no están vacunadas. 3 personas murieron a causa de la enfermedad este año. Una advertencia para los padres sobre un nuevo desafío de TikTok que está metiendo en problemas a los estudiantes. El reto consiste en que los niños introduzcan objetos como clips y lápices en el puerto USB de sus Chromebooks, lo que causa chispas. Un distrito escolar del centro de Texas informó que 10 de sus Chromebooks fueron dañados recientemente por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Los Chromebooks serán reemplazados y los padres de los niños responsables tendrán que pagar la factura. Pero, si por alguna razón los padres no tienen el dinero, el distrito será el que pague. Un rapero de Texas se enfrentó a cara con un toro en Fort Worth Stockyards durante el fin de semana. El rapero conocido como That Mexican OT fue invitado a la corrida de los toros de medianoche de Ultimate Bullfighters. En un video viral, apenas se aparta del camino en un clip y permanece en el ruedo durante más tiempo y sale corriendo. Los toreros profesionales publicaron este video en línea llamándolo loco.
Miles de personas se pusieron sus botas y sombreros de vaquero para el festival anual Red Dirt Barbecue and Music Festival. El evento de este año se trasladó de las calles del ladrillo del centro de Tyler al recién inaugurado Park of East Texas. El popular evento combinó una barbacoa de primera categoría con actuaciones en vivo de destacados artistas de la música country tejana. Más de 7,000 personas asistieron a la 11ª edición del festival. Los organizadores afirman que el evento de este año también atrajo a fans más jóvenes gracias a los artistas principales como Treaty Oak Revival, Braxton Keith y Ty Myers, que solo tiene 17 años. Muchas gracias por seguir en Unidos de CBS 19. Cada mayo estamos observando el mes de la concienciación de la salud mental y por eso ahora me acompaña Lisette Zavala con Bethesda Health Clinic para contarnos un poquito más sobre este mes. Lisette, ¿qué me puedes contar sobre tu día a día siendo terapeuta? Sí, yo trabajo en 2 clínicas. Ofrezco servicios de terapia, de consejería a niños, adolescentes y adultos. Me enfoco más en trabajar con los niños y los adolescentes en la clínica Bethesda Pediatrics. Entonces lo que hago al diario es tener las citas y antes de tener mis citas me comunico con los padres para ver si hay algo nuevo, algunas noticias, algo que me ayudaría con las sesiones de terapia. Ya después de eso tenemos la sesión, al último hago mis notas clínicas y a veces me comunico con los proveedores para ver qué es lo que podemos hacer para más apoyar a la familia. ¿Por qué es tan importante este mes de la salud mental? Es importante porque estamos hablando más abiertamente sobre la salud mental, porque aún existen los mitos y el estigma de recibir ayuda y buscar ayuda para atender nuestra salud mental. Lo que vemos es de que nos preocupamos más de nuestra salud física, que también es importante, pero menos en la salud mental. Y entonces al hablar abiertamente ayuda a normalizar las emociones y ayuda al bienestar en nuestras comunidades y para que se sientan seguros de buscar ayuda. ¿Cuál fue la razón que tú decidiste, yo quiero ser terapeuta, yo quiero ayudar a la comunidad con su salud mental? Yo no sabía desde mi infancia que quise ser terapeuta, porque yo pensé que no, yo quiero ser una enfermera y de hecho fui a la escuela de enfermería, pero después de ahí fue cuando me enteré que yo quise apoyar a mi comunidad de otra manera diferente y es cuando tuve mi experiencia con mi propia terapeuta que me ayudó demasiado y dije, ok, esta es la carrera que quiero seguir y también tener un enfoque en trabajar con los niños y a los adolescentes. Comparando Bethesda a otros lugares que ofrecen estos tipos de servicios, ¿qué es la diferencia? La diferencia es de que en la clínica de Bethesda de adultos estamos apoyando a los estudiantes que van al colegio, la gente que no tiene seguro médico y están recibiendo estos servicios a un costo muy bajo. En la clínica de Bethesda Pediatrics, antes se llamaba la clínica San Pablo, estamos aceptando seguro médico y si no tienen eso, si no tienen suficiente para pagar, pueden aplicar para un programa que los servicios serían a bajo costo. Pueden uno pagar como $20, $30 a los servicios, que sería también, que aplica también a los servicios de consejería. En otros lugares tal vez costaría más y sería costoso. Entonces lo que uno tiene que hacer si están interesados en nuestros servicios es ir a las clínicas para aplicar. Entonces si hay preguntas también pueden ir a nuestra página de BethesdaClinic.org para preguntar. ¿Qué has notado sobre la salud mental de los adolescentes y de los niños que tal vez ayudas? Sí, lo que estoy notando ahora es de que ellos quieren venir a terapia, lo están escuchando de sus amigos, los están escuchando más, pero ellos tienen miedo de pedir ayuda. Entonces cuando vienen aquí conmigo, hay unos que esta es la primera vez que vienen a recibir servicios con una terapeuta. Entonces al principio tal vez están más callados, muy nerviosos, no saben cómo es el proceso. Pero también hay otros que se sienten muy cómodos, que ya están listos para por fin hablar con alguien que los escuche, que no son sus papás, porque a veces les dan miedo comunicarse con sus propios papás.
Lo que he visto también es un aumento en la ansiedad, depresión, el bajo estima, la comparación con otras personas con las redes sociales. Entonces son cosas que estoy ayudando aquí con mi comunidad, que por fin ya están viniendo y se sienten que ahora está creciendo. Hablando de cuántos hay terapeutas que hablan español, que son bilingües, porque es vital tener a personas que te puedan ayudar en tu propio lenguaje. Sí, eso es importante de que haya más terapeutas bilingües, porque el idioma es clave para que una persona se sienta que los estamos escuchando, que se sientan seguros y comprendidos, porque cuando alguien se puede expresar en su idioma, se puede expresar esas emociones, esos dichos o esas creencias que no sería igual si lo queremos traducir en inglés. También porque la cultura es algo muy importante. Entonces, cuando alguien viene, tal vez la cultura sea diferente, pero podemos escuchar y podemos entender y aprender de nuestros clientes. Entonces, al tener a alguien que hable español, ayudaría con esas barreras de venir a buscar ayuda, porque por fin hay alguien que sí me puede ayudar y entender y escuchar. Si alguien viendo en casa quisiera ponerse en contacto con usted o con Bethesda, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden llamar a la clínica Bethesda Pediatrics. Ahí alguien va a recoger el teléfono y pueden ponerse en contacto conmigo. También tengo mi correo electrónico, que aquí lo tengo, que es lzavala@bethesdaclinic.org, y también me pueden enviar un email, un correo electrónico, me pueden hacer una llamada si se quieren comunicar conmigo. Muchas gracias, Lisette, por estar aquí con nosotros en Unidos. Ahorita regresamos con más. Este fin de semana va a haber muchas graduaciones en el este de Texas. Y mientras los estudiantes van a recibir sus diplomas, los estudiantes que van a conocer ahorita van a tener una carrera musical por delante. Ahora me acompaña Rafael y Joseph con Quinto Improvisado para contarnos más sobre su grupo. ¿Me pueden contar cuándo fue que les interesó la música? Pequeño me gustaba mucho, como nunca me gustaban los deportes, siempre como tenía una batería, una guitarra, un bajo, lo que sea, pues de ahí siempre me gustaba. ¿Cuándo fue que decidieron hacer un grupo musical? Porque yo sé que son primos, son familia. ¿Talento que tienen corre en la familia? Pues siempre jugaba la guitarra fita y yo también quería jugar con él y tenía un acordeón que nunca tocaba. ¿Cómo se sienten que este fin de semana van a estar caminando al escenario para recibir su diploma de Chapel Hill? Pues la verdad, bien contento que ya voy a salir de la escuela y pues no sé, nunca me gustaba mucho, me gustaba más como andar en la casa tocando la guitarra con mi primo, con amigos, o los deportes también me gustaban mucho, pero pues ya bien contento que me voy a salir de la escuela. Pues a mí siempre la escuela estaba bien fácil para mí, pero sí voy a estar emocionado porque sí me gustaba la escuela, me dio algo que hacer en el día y no estar allá en mi casa todo el día. ¿Qué van a hacer ahora que van a graduarse? Porque yo sé que muchas personas cuando se van a graduar de la high school dicen, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora ustedes? Pues yo voy a ir a Keyword College con unos amigos para estudiar en la electricidad y pues de ahí nomás eso, escuela, trabajar y con el grupo. Sí, yo voy a ir al UT Tyler a ser ingeniero y ya gradué de Early College y ya tengo mi Associates y voy a ir por 4 más años. Ahora que se van a graduar y que están muy jóvenes, ¿cómo han sentido ustedes el apoyo de la comunidad hispana aquí en el este de Texas? Pues el apoyo siempre de mis padres, de mis abuelos, pues toda la raza, amigos de la escuela, pues sí, como nos motivan para cantar más, para tocar en como otros lugares que pues ni sabemos a nadie, pero siempre nos animamos. Y si alguien viendo en casa
quisiera contratarlos, ¿cómo lo pueden hacer? Si quieren contratarnos, tenemos un Instagram, Quinto Improvisado, y ahí los pueden mandarnos un mensaje y ahí. Cambiando de tema un poco, ¿cuál es su canción favorita que tocan? Pues todo el grupo creo que es Un Engaño Más, pero como yo solo, no sé, la verdad, no sé, no tengo una. El mío es Un Engaño Más porque a mí me gustan los Petroleros y me gustan cómo ellos los cantan. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en CBS 19 Unidos y ahora para tocar la canción Un Engaño Más, Quinto Improvisado. Una mujer de Houston se volvió viral después de organizar una quinceañera para su gato. Pero esta celebración no solo fue una fiesta, también jugó un papel clave para ayudar a un refugio de gatos en dificultades a mantenerse abierto. Es una fiesta que está dando que hablar por internet, y la invitada de honor es una reina con 4 patas y mucho descaro. Se llama Holly Marie González. Esta fue una quinceañera a lo grande, con padrinos para todo, un vestido de gato personalizado y un libro de vistas como una Biblia y un rosario. Y esa gran entrada inolvidable. Ahí está ella entrando a la fiesta en un Bentley a control remoto. También tuvo mariachi. Y sí, incluso hubo un baile de padre e hija. Pero esta celebración no se trató solo de las fotos lindas y un marco viral. Holly y sus humanos aprovecharon su momento para contribuir a la comunidad, para poder ayudar al Cat Haven, un grupo de rescate local que alberga más de 100 gatos y sobrevive únicamente con donaciones. Tina dice que estuvieron a punto de cerrar hasta que el gran día de Holly se convirtió en una bendición para docenas de gatos rescatados. Ahora, el paraíso de los gatos de Almost Home ha vuelto a la normalidad gracias a la generosidad de verdaderos desconocidos. Todo gracias a la quinceañera de una gata consentida y una mamá que quiso mostrarle al mundo cuánto amor puede brindar un animal rescatado. De reina felina viral a heroína de la vida real, Holly demuestra que el amor, el brillo y un Bentley a control remoto pueden llegar muy lejos. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS 19 que nos dieron esta información. Como ven, este viernes tenemos una temperatura alta de 90 grados con una probabilidad del 20%. Vamos a tener unas nubes, pero el sábado empieza la lluvia y los relámpagos con un 40% de probabilidad y nuestra temperatura más baja va a estar como a los 73 grados, pero una alta de 89, así que va a estar un poco húmedo afuera. El domingo, un día bonito,
pero el lunes nuestra temperatura va a estar alta también como el domingo. El martes nuestra temperatura va a estar a los 87, va a bajar porque tenemos una probabilidad del 50% de lluvia y relámpagos. Pero como ven, el miércoles y el jueves nuestra temperatura va a estar en los 80s. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo aquí con nosotros en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos para la próxima semana.